Los 4 dogmas marianos son: la maternidad divina. María es la verdadera Madre de Dios, Theotokos, porque engendró a Jesucristo, quien es Dios y hombre. Fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431. La virginidad perpetua. Ella se mantuvo virgen antes, durante y después del parto de Jesús. Se definió solemnemente en el Concilio de Letrán en el año 649. La Inmaculada Concepción. Dios la preservó libre de todo pecado original desde el primer instante de su concepción. Fue proclamado por el Papa Pío IX en 1854 mediante la bula Ineffabilis Deus. La Asunción de María, al término de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Fue definido por el Papa Pío XII en 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus. Si es conocida María, lo es a causa de su Hijo Jesús. La notoriedad de esta mujer está estrechamente vinculada a la notoriedad de su hijo, un profeta judío del siglo I. Llama la atención, sin embargo, que no le haya sido concedida tal notoriedad a José, el padre de Jesús. La fama de Jesús y de María ha ido creciendo en la medida en que el grupo de creyentes ha ido en aumento. Jesús de Nazaret no fue, sin embargo, para sus contemporáneos un personaje notorio, famoso. Un excelente historiador moderno dice lo siguiente: fue un judío marginal que estuvo al frente de un movimiento marginal, en una provincia marginal del vasto imperio romano. Los historiadores de aquel tiempo se interesaron más por el movimiento religioso de los cristianos que por la figura de su fundador, y ello fue más por el deseo de ofrecer un panorama exhaustivo de los movimientos religiosos en el Imperio Romano que por resaltar la importancia del movimiento cristiano. Fijemos nuestra atención en dos grandes historiadores del siglo I, el judío Flavio Josefo y el romano Tácito. Este interés por Flavio Josefo se debe a razones apologéticas. El cristianismo necesitaba demostrar a quienes lo tachaban de mera novedad que era una religión con raíces en la antigüedad. La obra de Josefo Antiquitates y el Contra Appión eran aducidos como pruebas. La Iglesia era ahora el auténtico Israel. También el cristianismo tenía que explicar el sentido de la muerte de Jesús. Josefo narraba la caída de Jerusalén y explicaba el motivo: el pecado de Israel. De este modo, los cristianos podían clarificar el motivo de la muerte de Jesús. Muchas generaciones cristianas leyeron a Josefo bajo esta perspectiva. El relato de la destrucción de Jerusalén le daba un toque final al Nuevo Testamento. Por otra parte, Flavio Josefo transmitía datos que corroboraban al Nuevo Testamento. El censo de Cirino, gobernador de Siria, la crueldad de Herodes el Grande, la predicación de Juan el Bautista, a quien Josefo admiraba. Los textos referentes a Jesús son motivo de discusión entre los especialistas. Prácticamente nadie acepta la autenticidad del texto interpolado en De Bello Judaico II, en su versión eslava. Sí se acepta, pero con crítica, el texto de Antiquitates libro 18, llamado Testimonium Flavianum, y sin reservas el texto de Antiquitates libro 20. La imagen de Jesús en la obra de Flavio Josefo, en una de sus últimas obras, sobre las antigüedades de los judíos, escrita probablemente bajo el gobierno del emperador Nerva, Josefo da un testimonio precioso sobre Jesús, que se ha dado en llamar Testimonium Flavianum. Se ha discutido mucho sobre su autenticidad. En el estado actual de la investigación, parece lo más razonable considerar este texto como fundamentalmente auténtico, pero con interpolaciones cristianas. Estas, de hecho, interrumpen la fluidez del discurso y el estilo del historiador judío, que es austero, conciso y neutral. En este tiempo hubo un hombre sabio que era llamado Jesús. Su conducta era buena y era conocido por ser virtuoso. Y muchos entre los judíos y entre las otras naciones llegaron a ser sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su discipulado.
Ellos contaron que él se les apareció 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Quizás, por tanto, era el Mesías, del que los profetas han contado maravillas. En aquel tiempo apareció Jesús, hombre sabio, si es que conviene llamarlo hombre, era, en efecto, hacedor de obras gloriosas, maestro de los hombres que reciben la verdad con placer, y convenció a muchos judíos, y también a muchos provenientes del helenismo. Este era el ungido, el Cristo, y a él, habiéndolo Pilato condenado a la cruz por instigación de los que entre nosotros son los varones principales, no lo dejaron quienes los que amaron en el pasado. En efecto, se manifestó a ellos de nuevo, viviente, habiendo pasado 3 días, habiendo dicho los divinos profetas estas cosas y también otras miles maravillas con respecto a él. Y aún hasta ahora no ha desaparecido la tribu de los cristianos que de él toma nombre. Y así Nerón, para divertir esta voz y descargarse que el incendio había sido voluntano, dio por culpables de él, y comenzó a castigar con exquisitos géneros de tormentos. Nero subdidit reos et ansano, quaesitissimis poems adfecit, a aquellos a quienes el pueblo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus crímenes abominables. Su nombre se deriva de Cristo, el cual durante el imperio de Tiberio había sido ajusticiado por orden de Poncio Pilato, procurador de la Judea, y aunque por entonces se reprimió, algún tanto aquella perniciosa superstición tornaba otra vez a reverdecer, no solamente en Judea, origen de este mal, sino también en Roma, donde llegan y se celebran todas las cosas atroces y vergonzosas que hay en las demás partes. Fueron, pues, castigados al principio los que profesaban públicamente esta religión, y después, por indicios de aquellos, una multitud infinita, no tanto por el delito del incendio que se les imputaba, como por haberles convencido de general aborrecimiento a la humana generación, añadióse a la justicia que se hizo de estos la burla y escarnio con que se les daba la muerte. Vestían a unos de pellejos de fieras, para que de esta manera los despedazasen los perros, ponían a otros en cruces, echaban a otros sobre grandes homeros de leña y, al acabar el día, les prendían fuego para que ardiendo con ellos sirviera de luz en las tinieblas de la noche. Y así, aunque culpables estos y merecedores del último suplicio, movían con todo eso a compasión y lástima grande, como personas a quien se quitaba tan miserablemente la vida, no por provecho público, sino para satisfacer la crueldad de uno solo.